Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a tu programa católico. Hola, ¿cómo están? Buena tarde, bienvenidos a tu canal católico El Carpintero. Qué alegría estar nuevamente reunidos para un programa más de tu canal favorito, El Carpintero. Vamos a comenzar en esta solemnidad, domingo, solemnidad de la Santísima Trinidad. La iglesia está de fiesta, todos nosotros también, junto con ella, por esta fiesta grande de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a comenzar con oración esta jornada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Primero démosle gracias a Dios por todo lo que hemos recibido de su bendita mano, los alimentos, el hogar, la familia y el don de la vida sobre todo. Es un regalo de Dios el que estemos aquí. Por eso, demos gracias a Dios con la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y también, como siempre lo hacemos, una oración al patrono del canal, San José. Es una oración en donde vamos a pedir por toda la iglesia, por la iglesia universal. San José, patrono de la Iglesia Universal, extiende tu benigna mirada sobre el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos y los laicos. Ruega por la santificación de todos. La Iglesia es el fruto de la sangre de Jesús, tu Hijo adoptivo. Te pedimos por la expansión, santificación y libertad de la Iglesia. Defiéndela de los errores y de las fuerzas del mal. Así como salvaste la vida de Jesús de las manos de Herodes, que pronto se vuelva realidad el deseo ardiente de Jesús, que haya un solo rebaño bajo un solo pastor. San José, ruega por nosotros. Amén. Pues bien, hemos estado transmitiendo una serie de videos llamados Vida de Santos, y como ustedes recordarán, los últimos dos videos, pues hemos estado hablando de una santa, a la cual se le conoce como la santa de las situaciones difíciles o imposibles. Estamos hablando, me refiero a Santa Rita de Casia. Hoy es el último video de su vida. Es una vida llena de situaciones muy prodigiosas, una vida llena de virtudes. Es una vida que merece la pena ser estudiada, leída, conocida. Y por eso le dedicamos 3 videos. El día de hoy terminamos con este último video acerca de la vida de Santa Rita de Casia. Pues bien, lo último que meditamos en el video anterior fue acerca del momento en que ella muere y el milagro que ocurre. Recordarán ustedes a su muerte, ¿sí? Pues hoy retomamos en este punto la vida de Santa Rita. A los 5 años de su muerte, ya en el año de 1562, se abrió su sepulcro para colocar su cuerpo en la llamada caja solemne. ¿Qué es la caja solemne? Bueno, pues una cajita, un ataúd, digámoslo así, especialmente para ella, y así se le llamaba en aquel tiempo, la caja solemne, en la que habían pintado pues algunas escenas de su vida. Ahí la sepultan y alrededor de esa caja o ataúd, pues ahí pintan en aquel tiempo pasajes de la vida de Santa Rita. El cuerpo, una ocasión que lo exhumaron, pues resulta que estaba totalmente incorrupto. En el año 1626, con motivo del proceso para su beatificación, esta fue la razón por la cual se abrió el sepulcro y ya inició el proceso para su beatificación. En el año 1626, repito, pues se abre y pues hubo un reconocimiento de su cuerpo. Y dicen los jueces de aquel momento del proceso que la encontraron lo siguiente: incorrupto ac sidi recent serva Dei mortum fuset, que quiere decir
como si la sierva de Dios hubiese muerto recientemente. ¿Qué significa? Pues que abrieron su sepulcro con motivo de esta causa y pues resulta que lo encontraron incorrupto después de muchos años de haber sido sepultado. Ya para el año de 1703 hicieron otro reconocimiento, así se le llama cada vez que abrían el sepulcro de Santa Rita para examinar el cuerpo. Bueno, pues le llamaban reconocimiento. Entonces, este segundo reconocimiento ocurre en el año de 1703. Y bueno, pues ocurre esto exactamente en ese año, pero el día 5 de febrero. ¿Y qué creen? Pues igualmente que en el anterior su cuerpo fue encontrado todavía íntegro e incorrupto en todas sus partes. Ya de por sí esto pues representa un milagro. Todos sabemos que cuando una persona muere, pues nos sepulta el cuerpo y en poco tiempo, a lo largo de 6-7 años, ya se puede exhumar, porque se supone que en ese lapso de tiempo pues el cuerpo ya se descompuso y ya se puede, digamos, exhumar y trasladar los restos si se quiere. Al menos eso es lo que la ley dice actualmente con respecto a un cuerpo humano. Sí, son 6 años, sí, lo que se marca. Al hacer este reconocimiento pues encontraron eso, que después de todos estos años el cuerpo estaba incorrupto, estaba íntegro y lo más sorprendente es que en todas sus partes. Nuevamente en el año de 1745, al hacer otro nuevo reconocimiento, el día 24 de octubre, se observó que había ya algunos desperfectos ocasionados por el gran terremoto que hacía poco había ocurrido. Aquí, bueno, pues se encuentra alguna situación ya distinta, ya la segunda, tercera exhumación, pero encuentran pues algo distinto, ¿no? Había ocurrido allí un terremoto en aquella región en aquel tiempo y pues se encuentran por eso algunos, digamos, desperfectos. En esta ocasión su cuerpo fue transferido a lo que decíamos al principio, la caja solemne. ¿Sí? Ya lo sacan del sepulcro donde estaba y lo llevan a esta caja solemne, una caja donada por un tal Malaspina de Ascoli Piceno. Es la persona que pues había donado esta caja solemne. En las actas del reconocimiento que se conservan todavía en el archivo de los agustinos de Santa Mónica de Roma, está escrito lo siguiente, y dice así, que los desperfectos se referían sobre todo al rostro y a la cabeza, ¿sí? Ya habían pasado varios años en donde pues finalmente se decide sacar los restos de Santa Rita y llevarlos a esta caja solemne, y sí encuentran estos desperfectos, digamos, y se refieren a esto. Después, fíjense bien, ocurre otro reconocimiento del cuerpo, pero ya en épocas más recientes, entre comillas, ¿sí? Este nuevo reconocimiento pues ocurre en el año de 1892. ¿Y qué ocurrió aquí? Bueno, pues aquí se observó también los desperfectos. En el reconocimiento de otro de estos acontecimientos, pero ya en el año todavía más reciente, de 1972, el doctor en aquel tiempo, Osvaldo Succi, observó especialmente el detalle de la espina y dice, al decir de la espina, recuerden ustedes que Santa Rita recibe de nuestro Señor Jesucristo una espina que se le clava en su frente. Si ustedes vieron los videos anteriores, recordarán que pues ella meditaba mucho la pasión de nuestro Señor Jesucristo, algo que le apasionaba meditar, y en una ocasión ella le pide de alguna forma que Dios le conceda pues unirse a su pasión, vivirla, y estando orando, cuenta la biografía de Santa Rita, estando orando frente a un crucifijo, resulta que una de las espinas del crucifijo cae y se le viene a enterrar en su frente. Entonces, este nuevo reconocimiento del año 1972, vuelvo a repetir, por el doctor Osvaldo Succi, observó especialmente el detalle de la espina, y a este respecto dijo lo siguiente. Dice, podemos constatar que se presenta la superficie cránica, es decir, la superficie del cráneo, lisa, se encuentra lisa, excepto una pequeña zona que aparece algo rugosa, y precisamente al lado interno de la parte convexa del hueso frontal se nota bastante marcado un pequeño trámite lineal de
de 25 milímetros. Es decir, la espina se le había, pues digámoslo así, clavado en el cráneo y se le había enterrado, lo que tenía, según el doctor, un trayecto de 25 milímetros de largo por medio milímetro de ancho y profundo hasta el entablado interno, como se puede comprobar en una sonda tipo aguja con la cual se entra, digamos, en esa parte de la cabeza del cráneo de Santa Rita. Y dice el doctor, pues esta lesión no llega a la cavidad craneal, sino digamos que está como superficial, en la superficie del cráneo, sí enterrada a 25 milímetros, pero nada más. Entonces, aquí vale la pena, queridos hermanos, amigos, familia, reflexionar en lo siguiente. Muchas veces cuando se habla de la vida de los santos y de las cosas que vivieron, los milagros que Dios les permite obrar por su intercesión, a veces mucha gente piensa que son fantasías, que son cosas inventadas, que es parte de la piedad popular, como se dice, pero ojo, que aquí estamos hablando de que hubo esas intervenciones por parte de médicos especialistas y que han determinado con toda precisión que efectivamente, hablando del caso de esa espina clavada en la frente de Santa Rita, pues examinando ya el cráneo después de muchos años de haber muerto, pues sí encuentran que hay una profundidad en el cráneo, en el hueso de 25 milímetros por medio milímetro de ancho, es decir, es real, no es una fantasía, no es algo que la piedad popular se inventó o que es un relato romántico, digámoslo así, entre comillas, de la antigüedad, en donde a veces, según algunos dicen, se quiere magnificar algunos hechos de los santos, de los aspectos de su vida. Esto es real y hay exámenes, hay análisis que se han hecho, entre ellos, pues este último del cual les estoy hablando, que ocurre, en el año de 1972, que pues es relativamente, y así entre comillas, relativamente reciente. En el año 1703 hicieron otro reconocimiento y fue pues por parte obviamente de autoridades el día 5 de febrero de ese mismo año. E igualmente su cuerpo fue encontrado íntegro e incorrupto en todas sus partes, ¿sí? Al hacer un nuevo reconocimiento el 24 de octubre se observó que había desperfectos ocasionados por diversas situaciones, ya no tanto por la propia corrupción del cuerpo, sino por más bien situaciones, digamos, ambientales, ¿sí? Es normal, es lógico que a lo largo de tantos años, pues el cuerpo sufriera ciertos, como dice aquí la biografía, desperfectos, ¿sí? En las actas del reconocimiento conservadas en el archivo de los agustinos de Santa Mónica de Roma, está escrito que los desperfectos se referían sobre todo al rostro y a la cabeza, ¿sí? Sobre todo ahí es donde se encontraban, digamos, los deterioros. También en el año de 1892 se observó los desperfectos en el reconocimiento del doctor Osvaldo Succi. Más tarde, en el año 72, observó especialmente el detalle también de las manos, ¿sí? Aparte de lo que ya se señalaba respecto a la frente, también encontró ciertos detalles, pero fíjense, estamos hablando hasta el año 1972, algunos ya, digamos, defectos, o mejor dicho, signos de corrupción en las manos, pero estamos hablando de cientos de años después. Lo normal, insistimos en que un cuerpo se descomponga, pues actualmente se estima que son 6 o 7 años. Después de 100, 200, 300, 400 años, pues ¿qué queda de un cuerpo? Pues solamente los huesos y quizás ya ni eso. Entonces aquí es importante que reflexionemos en esto. Nuevamente hubo otro reconocimiento realizado ya en el año todavía más reciente, hablábamos hace rato del año 1972, pues se hace uno nuevo en el año de 1997 por el doctor Giulio Marinosi, y él nos habla de algunos arreglos que se habían hecho en el cuerpo de Santa Rita. Algunos estaban unidos, dice su reporte,
artificialmente con un filamento de plata. Es decir, a lo largo de todos estos reconocimientos, como así le llaman, pues el cuerpo cuando ya lo veían muy deteriorado o deteriorado en algunas partes, pues la gente, los especialistas hacían algunos arreglos. Aquí este reconocimiento del año 1997, detecta que algunos huesos pues ya estaban unidos con una especie de filamento, como una especie de hilo de plata, ¿sí? Para que se conservaran, digamos, la masa ósea íntegra. En cuanto a la cabeza, aparece claramente cierta reconstrucción, ¿sí? En ese afán de conservar los restos de la santa, pues claro, es evidente que para poder conservarlo, digamos, más o menos bien, pues le tengan que hacer algunas intervenciones a los restos. Y bueno, esto se dice tal como es, ¿sí? Aquí no se oculta, la iglesia no oculta nada y lo menciona. Se encontraron algunos arreglos, algunas situaciones que hicieron posible que el cuerpo siguiera estando por lo menos íntegro en su masa ósea. También se encontró que la columna vertebral estaba fijada por un tutor de plata que la recorre en su totalidad, ¿sí? La columna vertebral. Con el paso de los años pues van revisando los distintos especialistas y van encontrando estos arreglos, estas, digamos, intervenciones para poder conservar el cuerpo todavía, pues digamos, en su parte ósea, por lo menos íntegra, ¿sí? Las manos, ya en este tiempo, del año 1997, perdón, pues ya las encuentran momificadas, pero aún así en buen estado de conservación, si tomamos en cuenta que estamos hablando de cientos de años de ese cuerpo. Debido a los tratamientos recibidos, pues es que también se encuentran en este aspecto todavía, digamos, aceptable, ¿sí? Los pies también están momificados y en óptimo estado de conservación. Y bueno, pues el último hábito que se le ha puesto a la santa, a sus restos, es del año precisamente 1997. Actualmente, pues, su cuerpo no está propiamente incorrupto, hay que decirlo como tal, ¿sí? Ya a estas alturas, 2026, pues no, después de tantos y tantos años, ya su cuerpo no está incorrupto totalmente, como es lógico pensar, pero pensemos también en todos los cientos de años en que el cuerpo permaneció, pues prácticamente incorrupto por años, años y años. El rostro, dice este reporte, las manos y los pies están momificados y bajo su hábito agustiniano está intacto el esqueleto entero, ¿sí? Toda la masa ósea, todo el esqueleto de Santa Rita se encuentra todavía entero. Algo muy curioso y que lo dicen pues al momento de revisar estos restos, todos los especialistas, que cuando lo revisan, cuando han tenido estas intervenciones, de vez en cuando los restos, no podemos hablar propiamente del cuerpo, porque ya nada más está pues prácticamente el esqueleto, como dice el reporte de 1997. Sin embargo, al revisarlo, pues se exhala un perfume muy agradable, que sigue dando muestras de que en apariencia pareciera que está viva. Es decir, hay ese aroma agradable que despiden esos restos, como si ella estuviera viva entre nosotros y escuchando las plegarias de sus devotos. Entonces, ¿qué explicación se puede dar a esto? ¿Cómo se pudiera explicar el hecho de que estos restos, que actualmente pues prácticamente son su esqueleto, su masa ósea, despidan este olor muy agradable después de tantos y tantos años? Además de que no es normal que un cuerpo, un ser humano que ha fallecido, pues despida olores agradables, sino todo lo contrario, ¿sí? Pero bueno, pues ahí está la obra de Dios, que nos quiere dar muestra de cómo, como dicen algunos estudiosos en la materia, pues Dios quiere conservar estos cuerpos de estos hijos suyos que le fueron fieles, para dar ejemplo que cuando se vive de acuerdo a Dios, incluso la corrupción del sepulcro pues no toca aquel cuerpo.
Su cuerpo ahora está colocado en una urna de plata y cristal, donde fue depositado en el año de 1947, y su fisonomía es la que tenía en el año 1457, según la caja solemne. Desde entonces se encuentra, digamos, en ese estado. Es como si se hubiera detenido el deterioro del cuerpo, de los restos, y haya permanecido así desde aquel entonces, 1457, hasta lo que es la fecha actual, o por lo menos hasta lo último que fue este reconocimiento del año 1997. ¿Sí? Entonces, qué importante es, por eso les decía que la vida de Santa Rita, como la de muchos santos, es digna de ser estudiada, de ser meditada, porque es una vida virtuosa. Es un ejemplo para todos nosotros de cómo se debe vivir en obediencia, en amor a Dios. Y esto pues hace, Dios propicia, Dios permite que ese cuerpo de aquella persona que vivió siempre en obediencia a Él, pues no se corrompa. Es un misterio, no se puede explicar. Analizando la vida de muchos santos, que son pues no cientos sino miles, hay muchos casos en los que ocurre esto mismo de lo cual estamos hablando el día de ahora. Es un misterio de Dios, es ese querer como conservar, como librar de la corrupción a esos hijos, digamos, predilectos de Dios, que han llevado al extremo aquello de amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con toda el alma. Primer mandamiento, por cierto, de la ley de Dios. Entonces, pues es una vida muy virtuosa, es una vida de ejemplo, y bueno, pues todas estas intervenciones nos hablan de cómo ese cuerpo a lo largo de los años pues ha permanecido a pesar del tiempo. Fíjense que dentro de lo que es la vida de los santos hay documentos. En este caso hay un códex, se llama Codex Miraculorum, de latín, es el códice de los milagros traducido. En este códice se nos explica por qué es, en este caso de Santa Rita, o a qué se atribuye que se le haya declarado a ella como santa. Este códex pues nos habla precisamente de una recopilación, digámoslo así, de los milagros que por su intercesión arrancó a Dios, o pidió a Dios, digámoslo así, para beneficio de algunas personas. Y fíjense qué interesante. Este es el Códice de los Milagros, es decir, es una colección oficial de milagros de Santa Rita que se encuentra en unos pergaminos del convento de Santa Rita. ¿Sí? Ahí está. Para que una persona, un hombre, una mujer, un niño, sea declarado por la iglesia como santo o santa, es un proceso muy largo, que lleva mucho tiempo, que se hacen bastantes estudios y que no es fácil. Son varias etapas. Sería bueno hacer un video en el que habláramos precisamente de las etapas para que una persona llegue a ser declarada como santo o santa, porque es muy interesante conocer ese proceso. No es algo sencillo, no es algo de un día para otro. Se hacen muchas investigaciones, tiene que haber milagros que sean comprobables científicamente, no solo por piedad popular. No es decir, yo oré y pedí la intercesión de tal santo o santa, obviamente cuando no ha sido declarado como tal, sino pensando en que ya lo es, se pide la intercesión y ocurre el milagro. Pues en este códex hay varios milagros, vamos a relatar algunos de ellos. Fíjense que el primero pues tiene lugar hace muchos años. Este códex tiene 4 fascículos, y el primero de ellos, de los fascículos, tiene 11 milagros del año 1457, registrados por el notario Domenico Angeli. El segundo fascículo tiene 21 milagros y data de los años 1487 al año 1503. Después encontramos otro fascículo registrado por el notario Pietro Angeli, y en él se contienen 14 milagros. Vayan tomando nota de cuántos son. También por Giovanni Amici, 6 milagros, y Gabriel Bartolomei, un milagro más.
Y el tercer fascículo tiene 6 milagros, 3 antes de 1524, registrados también por el notario. Sí, el notario ¿cuál? Pues Giovanni Antonio Franceschi. 2 milagros más del año 1535, registrados por el hijo del anterior, Lucio Antonio. Y un milagro del año 1549, también registrado por 2 notarios, Lucio Antonio y Pompei de Maltaglito. El cuarto fascículo es de los años 1563 al 1567 y tiene 2 milagros anotados por el notario Antonio Grasus. Entonces, fíjense qué interesante que no es solo que la gente diga que ocurrió tal o cual milagro, sino que incluso ante notario, es decir, para dar fe de que todo es verdad, pues se registraron en aquel tiempo estos milagros. Además hay 2 copias de este Codex, como ya decíamos, Miraculorum, y pues una está inserta en las actas, una copia está inserta en las actas del proceso precisamente de Santa Rita del año 1526 y otro en el archivo de la Orden Agustiniana en Roma. En total, fíjense bien, en total son más de 40 milagros que se refieren a curación de sordomudos, ciegos, cojos y otros diversos males. ¿Sí? La palabra de Dios nos habla, Dios mismo nos dice en el Evangelio, Cristo le decía a sus discípulos, todo lo que yo hago, ustedes lo pueden hacer y aún cosas mayores. Esas palabras de Jesús no son solamente para animarnos y hacernos sentirnos bien. La palabra de Dios es veraz, es real. Y si algo se cumple, es lo que Dios dice. Entonces, Dios ha concedido esas gracias a través de sus hijos amados, predilectos, que le obedecen para poder llevar a cabo estos milagros, porque es propio del Señor, es propio de nuestro Señor Jesucristo. Lo conocemos el Evangelio, todos lo hemos oído, todos lo hemos estudiado y sabemos que todas estas curaciones Jesús las hacía, daba la vista a los ciegos, hacía escuchar a los sordos, hacía que caminaran los cojos e incluso devolvía la vida a los que ya habían muerto. Eso y muchas otras cosas más, nuestro Señor Jesucristo lo hacía y permite que también sus discípulos, sus hijos preferidos lo hagan, porque su palabra es palabra que se cumple. Y Él dice, vuelvo a insistir, todo lo que yo haga, ustedes lo harán, y aún cosas mayores, si tienen fe, si se vive bien, si se vive de acuerdo a Dios. Entonces, muchos de estos milagros ocurrían cuando los enfermos se arrodillaban. ¿Cuál era la forma en que ocurrían? Pues así ocurrían la mayoría. Era cuando algunos enfermos se arrodillaban junto al cuerpo de Santa Rita, junto a sus restos, era cuando sucedía un milagro. Y se relata que en un caso específico, cuando ocurría el milagro, alrededor de la persona, de ese lugar donde estaban los restos, hay muchos testigos que dicen que se percibía un aroma suave, un perfume suave, un perfume que hacía como invitar a la oración y también a la devoción. Así lo afirman muchos testigos que en aquel tiempo vivieron y que pues hablaban de esto. El biógrafo Cavalucci, que escribe su biografía de Santa Rita en el año 1610, afirma, todavía hoy en nuestro tiempo, al abrir la caja donde se encuentra el cuerpo de Santa Rita, se siente una suave fragancia, una fragancia agradable, y cada vez que el Señor concede una gracia por intercesión de la Beata, este olor y esta fragancia se siente aún más fuerte, ¿sí? Entonces, qué interesante pensar en esta vida de Santa Rita, analizarla, estudiarla, ¿sí? Es increíble todos estos milagros porque, pues, imagínense ustedes, no sé si todos nosotros, yo creo que muchos hemos conocido a alguien que no ve, que desgraciadamente perdió su vista por alguna razón, o que incluso nació ciego una persona, o sin el sentido del audio, sin poder escuchar alguna otra, y que recupere la vista, el oído, que pueda caminar, y que nosotros podamos conocer una situación así, pues es algo increíble.
En las actas de proceso de Santa Rita, el municipio de Casia, deseando ver oficialmente beatificada a Rita, a quien todos ya la llamaban beata en aquel tiempo, pidió a la curia episcopal de Spoleto, a la que pertenecía Casia, que introdujera el proceso de beatificación. Ya se pedía, por los milagros que estaban ocurriendo, por lo que se conocía de su vida, ya se pedía precisamente esta beatificación. Y por buena coincidencia, pues en aquel tiempo era pontífice el Papa Urbano VIII, quien había sido obispo de Spoleto y conocía bien a Casia y era devoto de Rita, al igual que de su familia. Así que se nombró una comisión formada por Monseñor Pietro, precisamente, pues era originario, era conocido, digamos, en aquel tiempo, y aparte conocía también a los familiares de Rita, la familia de Rita, así que pues no fue, digamos, difícil, todo hizo la providencia que se considera para que él tuviera pues esa posibilidad de pedir a la Santa Sede, de pedir al Papa en turno, al Papa Urbano VIII en aquel tiempo, y pues se lleva a cabo esto, ¿sí? Junto con una comisión formada por Monseñor Pietro, pues había varias personas importantes y 7 postuladores también, de los cuales 3 eran agustinos, 2 por el municipio y 2 por las religiosas. Es así que se inician las tareas el 14 de octubre del año 1626. Nuevamente fue examinado el cuerpo de Rita y apareció incorrupto. Bueno, esto ya lo hemos señalado, pero bueno, pues ocurrió en aquel año 1626 y se encontró en aquel tiempo incorrupto, como si hubiera muerto recientemente. Además, junto a la tumba se pudieron ver 216 exvotos de tablitas que manifestaban algún milagro realizado por intercesión de la Santa. Cuando hablamos de exvotos, bueno, pues ya sabemos, cuando nosotros vamos a un santuario, sobre todo, ya sea el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, allá en México, al santuario de Zapopan, al santuario de San Juan de los Lagos, etcétera, y también en algunas parroquias, iglesias, vamos a encontrar los exvotos, que pues pueden ser figuritas o de una pierna, o de un brazo, o de un ojo, o también escritos, ¿sí? Escritos donde la gente manifiesta su agradecimiento. Entonces, en aquel tiempo, pues encontraron 216 exvotos de tablitas que manifestaban agradecimiento por algún milagro alcanzado por intercesión de la Santa. De estas 216 tablitas, 108 tenían la fecha. También había unos 230 objetos preciosos, como candelabros, cálices, platos de plata y otros, donados en agradecimiento por alguna gracia recibida. Entonces, no solamente es su vida virtuosa, no solamente es su vida la que da testimonio, valga la redundancia, en vida, cuando vivía, primero siendo pues una buena hija, obediente a sus padres, al aceptar un matrimonio que ella no quería, porque quería ser religiosa, pero en obediencia a sus padres pues acepta. Después siendo una muy buena esposa, una buena madre, y por último una muy buena religiosa. Entonces todo esto al final lleva a ¿qué? Lleva precisamente a buscar la canonización de Santa Rita en el año de 1738, pues la orden agustiniana decidió pedir a la Santa Sede la canonización definitiva de la beata en aquel tiempo Santa Rita, o Rita, porque todavía no era santa, de la beata Rita. El proceso tardó mucho tiempo, pues comenzó en 1887, fueron aceptados 3 milagros, que pues son muy interesantes, de los muchísimos que ya se encuentran registrados, algunos muy especiales, como fue la curación inmediata de una grave enfermedad a los ojos en una niña de 7 años llamada Elisabetta Bergamini de Terni, hacia el año 1850. Bueno, pues ella estaba muy enferma de los ojos, una pequeñita, parecía que no había cura, que iba a perder la vista, y bueno, pues pidiendo la intercesión de esa vida, pues, se cura totalmente. Otro caso importante es el caso del señor, de Sor Chiara Isabela Gerofalo, religiosa de Casia. Fíjense bien, qué interesante.
Ella, esta religiosa, llevaba 4 años postrada en cama y se curó de improviso, es decir, de repente, pudiendo levantarse después de haber oído una voz que le decía ahí mismo en el convento de Santa Rita: levántate, levántate. Y el milagro se realizó, ella se paró y pudo caminar después de 4 años postrada. ¿Cuándo ocurrió esto? Pues en el año de 1775. Y bueno, otro caso más, el tercero de estos que les estoy narrando, es el caso de Cosimo Pellegrini. Cosimo Pellegrini pues era en aquel tiempo un anciano de 70 años, además sastre de Conversano, allá en Italia. Bueno, pues él empezó a sentir desde comienzos de 1887 molestias en los ojos y oídos, además de intensos dolores gástricos y mucho cansancio. Y a lo mejor se puede pensar que pues por la edad, 70 años, pues ya era quizás normal, ¿no? Sin embargo, pues no es algo que venía padeciendo, sino que esto de un tiempo a la fecha pues le venía ocurriendo. A pesar de ello, asistió el 22 de mayo a una misa en honor precisamente de Santa Rita y al volver a casa sufrió un desmayo. Y después de esto pues le sobrevino una parálisis total. El médico de aquel tiempo, Pietro Alfarano, aconsejó a sus familiares llamar al sacerdote porque él creía que ya no tenía remedio. Imagínense, 70 años, que no es una edad también así como súper avanzada, pero pues ya es algo. Y con estos padecimientos, pues el médico dijo, pues este señor ya no se salva, así que llama a sus familiares para que se preparen, para que llamen al sacerdote, porque pues ya, según esto y las condiciones y la edad, pues ya no tenía remedio sus padecimientos. Pero bueno, pues Dios tenía otro plan, ¿sí? Así que este señor pues se cura totalmente. La mujer de Cosimo la recomendó a Santa Rita precisamente, y mientras la familia ya rezaba de este hombre, precisamente por la recomendación del médico, el moribundo, según relató él mismo, se durmió y tuvo una visión. En esta visión dice él que vio una religiosa joven que llevaba de la mano a 2 niños. Se le acercó y le declaró que era Santa Rita, diciéndole: el Señor te ha concedido la salud. Después de haber hecho un recorrido breve sobre la vida de Santa Rita, podemos sentirnos sin duda orgullosos de ser sus devotos, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque pues fue una mujer, fue una religiosa, una esposa ejemplar, una joven ejemplar, en obediencia a sus padres, a su esposo y sobre todo a Dios. Por eso es que, pues después de haber escuchado pues relato de la vida de Santa Rita en 3 videos que compartimos, si somos devotos de Santa Rita, pues debemos sentirnos, por eso lo decía, como orgullosos, ¿sí? Porque es una vida virtuosa, es una vida que nos enseña mucho, es un ejemplo de muchas cosas, de paciencia, sobre todo, y de verdadero amor. Ahí está esta vida que nos edifica, que nos hace pensar, reflexionar en cómo estamos llevando cada uno de nosotros nuestra vida, para ver si, aunque sea un poquito, nos parecemos en la forma de amar a Dios, al prójimo, de esta mujer. Y bueno, pues ahí está la reflexión, ahí está la vida de esta mujer como para darnos ejemplo, como para pensar cómo vamos, ¿sí? Es como si fuera digamos, un termómetro, un parámetro para darnos cuenta. Pues eso es lo que hace la iglesia, ¿sí? Llevar a los altares a estos hombres y mujeres para que sean ejemplo de vida virtuosa, de verdadero amor a Dios. Pues bien, ojalá que estos 3 videos te hayan interesado, que hayan sido de tu agrado. A veces me dicen que son videos muy largos, que cansan, que bueno, y se entiende, ¿no? Porque realmente sí, es cierto, son videos que duran media hora o más, incluso a veces 1 hora. Pero siempre lo he dicho que es mucho mejor escuchar algo que nos edifique, conocer algo que nos va a dejar pues una enseñanza, simplemente ver situaciones que pues no nos dejan nada, solamente las vemos y las olvidamos totalmente.
Por esa razón también, pensando en esa situación, a veces no es porque no se quieran ver los videos, como lo han manifestado, sino también por cuestión de tiempo. Y es totalmente entendible. A veces no hay el tiempo para estar viendo 1 hora un video o media hora. Entonces, es por esa razón que también el carpintero ha iniciado una serie de videos que se llama La Biblia en 7 minutos, 7 minutos de Biblia. Acabamos de comenzar con ese proyecto. Tenemos apenas 2 videos. Vamos a transmitir, si Dios nos lo permite, aunque ya lo hicimos en manera larga, videos de 1 hora, ya transmitimos cada uno de los libros de la Sagrada Escritura, Antiguo, Nuevo Testamento, 73 libros, 73 videos de 1 hora, fue algo increíble. Por ahí están en YouTube, en el carpintero, la mayoría, no todos, por ahí están. Y ahora pretendemos transmitir nuevamente los 73 libros de la Sagrada Escritura, pero ahora en un lapso de tiempo muy corto, para que tengamos acceso y podamos conocer, aunque sea a muy grandes rasgos, el contenido de cada uno de los libros. Precisamente el día de ayer acabo de subir el segundo libro, que es el libro del Éxodo. Así que la invitación ahí está, para que si tienes tiempo de ver estos videos de 7 minutos, lo hagas, y créeme, te va a dejar un conocimiento por lo menos básico, elemental, de cada uno de los libros. Vas a saber tú qué contiene cada uno de ellos, así a grandes rasgos. Pues bien, con esto me despido. Ojalá, vuelvo a insistir, que haya sido de tu agrado. Si fue así, recomiéndalo por favor, ¿sí? Pues iniciamos con oración. Vamos a terminar también con oración. Darle gracias a Dios por todos los dones recibidos, con la oración perfecta que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Oración a San José. Patriarca del alma mía, cuando mi muerte llegare, tu patrocinio me ampare, y el de Jesús y María. Amén. Pues, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Si Dios nos presta vida, nos vemos muy pronto en otra emisión más de tu canal católico, El Carpintero. Mientras tanto, que sigas teniendo un excelente domingo, Día del Señor, en esta solemnidad de la Santísima Trinidad. Hasta entonces, Dios te bendiga.